Estimados compañeros, sean bienvenidos a la presentación de trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje. El equipo está conformado por Karime Grapín, Jennifer Ruiz, Isabela Quirós, Emilia Juárez y un servidor, Leonardo González. El contenido. En las siguientes diapositivas les vamos a presentar una descripción del trastorno, las áreas a evaluar, los instrumentos de medición y tratamientos psicológicos. Descripción del trastorno. Los trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje son padecimientos en la adquisición del lenguaje, afectando a la persona desde etapas tempranas en su desarrollo. Estos trastornos se acompañan de un deterioro del desarrollo de funciones relacionadas con un buen desarrollo del sistema nervioso central. Dentro de las afectaciones se encuentran la coordinación de movimientos, el lenguaje y el rendimiento de funciones visoespaciales. Estos trastornos no tienen relaciones causales de anomalías neurológicas, circuitos de lenguaje, deterioros sensoriales, retraso mental y con factores ambientales. Estos trastornos normalmente van de la mano de otros problemas, como dificultades con la ortografía, dificultades con la lectura, trastornos a nivel emocional y del comportamiento, y con las relaciones interpersonales. Dentro de estos trastornos encontramos diversas categorías. Una de ellas es el trastorno específico de la pronunciación. Este es específico del desarrollo. Tienen un nivel inferior a lo normal en la pronunciación de los fonemas. Sus funciones relacionadas al lenguaje están en un nivel normal. Otro es el trastorno de la expresión del lenguaje. En este, tienen dificultades para expresar el lenguaje oral. La comprensión del lenguaje está dentro de lo normal. Tienen alteraciones relacionadas con la pronunciación. Esto no es en todos los casos. Otra categoría es el trastorno de la comprensión del lenguaje. En este, la comprensión del lenguaje es inferior al nivel adecuado a su edad mental. También tienen alteraciones en la pronunciación de fonemas, alteraciones del lenguaje receptivo y expresivo, cometen errores en tiempos verbales y tienen dificultades en el recuerdo de las palabras. Y por último, la categoría de la fase adquirida. En este, el individuo, habiendo progresado de modo totalmente normal en la adquisición del lenguaje, pierde todas las capacidades de comprensión y de poder expresar el mismo. También, en esta categoría aparecen trastornos en los aspectos expresivos del lenguaje, parafasias y neologismos, alteraciones sintácticas y errores fonológicos o un habla telegráfica. Áreas a evaluar. A la hora de analizar, por medio de charlas lingüísticas, analizaremos algunas habilidades que nos expresen los niños en las que éstas nos van a poder manifestar algunos trastornos del lenguaje y donde son reflejadas. Trastorno específico de la pronunciación. Aquí evaluaremos la pronunciación del niño dependiendo de su edad o de su edad mental. También tendremos que evaluar si alguna de estas tiene que ver con anomalías, que estas anomalías son sensorial, estructural y neurológica. La sensorial tiene que ver con los 5 sentidos, la estructural con el ADN, si tiene ganancia o pérdida de material genético que pueda afectar, y la neurológica, que pues tiene que ver con el cerebro, si tiene algún daño en el cerebro. Si no tiene que ver con ninguna de estas, podremos basarnos a que puede ser por el entorno sociocultural. Trastorno de la expresión del lenguaje. Aquí analizaremos la forma de expresarse del niño y también vamos a ver si utiliza algunas ventajas para poder
no utilizar la comunicación verbal. Que tenemos ventajas no verbales, que estas las podemos denominar como la sonrisa, expresiones físicas, gestos, sonidos como para decir sí, para decir no, algunas otras que se puedan inventar. Y también tenemos ventajas del lenguaje interior, que estas las denominamos como imaginación y juegos de fantasía. Obviamente estos no son tangibles, entonces esto nos lleva a que entra la incapacidad de comunicación hacia la sociedad. Trastorno de la comprensión del lenguaje. Esta se deberá valorar cuando la gravedad del retraso sobre la comprensión del lenguaje del niño esté rebasada de lo normal, obviamente dependiendo de la edad con el niño que estemos trabajando. También deberemos examinar si el niño utiliza o inconscientemente hace algunos movimientos involuntarios para expresarse, como el tartamudeo. Afasia adquirida con epilepsia. Esta se debe valorar específicamente entre los 3 y 7 años, puesto que es cuando se empieza a detonar si es que la comprensión del lenguaje es baja. Y también se debe analizar si el déficit y la fluidez del niño es baja. En esta afasia a menudo es acompañada por la disartría, que la disartría es que los músculos que utilizamos para hablar se debilitan, entonces el habla empieza a sonar confusa y lenta, o sea, la fluidez verbal. Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje. En esta solamente tenemos dos manifestaciones, que puede ser el balbuceo o ceseo. Balbuceo obviamente es cuando hay baja fluidez de las palabras y con un pequeño espacio a la hora de pronunciar las palabras de una forma entrecortada. Y el ceseo es cuando la letra S se cambia por la letra Z, como consciente, podemos decir consciente. Y normalmente se ve más pronunciada en algunas partes de España, que suelen cambiar mucho estas dos letras. Y trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje sin especificaciones. Esto tiene que ver con algún tipo de anomalía que se dé a la hora del habla y en el lenguaje que no pueda explicarse, que esto tenga que ver con algún retraso mental, neurológico, sensorial, y pues se desarrolle en los niños y no tenga explicación. Instrumentos de medición. Trastorno específico de la pronunciación o dislalia. La edad promedio para diagnosticar el trastorno específico de la pronunciación está entre los 3 y los 7 años. Además, es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud nos dice que la distinción entre un niño con un desarrollo típico y uno que tenga presente este trastorno es que el segundo va a presentar dificultades en la pronunciación de los fonemas, y también que pues va a estar en un nivel inferior al adecuado en su edad mental en cuestiones de lenguaje. Pero algunas otras funciones del lenguaje van a tener un nivel normal. Para poder hacer una evaluación de este trastorno, podemos utilizar pruebas estandarizadas como el registro fonológico inducido, también conocido como RFI, el cual va a registrar variables de denominación y además va a cubrir fonemas del castellano. Otra prueba que podemos aplicar en estos chiquitos es la prueba de articulación de fonemas de Bayes o PAF. Esta va a evaluar el lenguaje expresivo
a través de repeticiones en sesiones individuales de pares de sílabas y en general de palabras. Otra prueba que podemos utilizar, que los autores Campos y Campos nos dicen que, aunque no son estandarizados, existen ciertos protocolos de evaluación de movimientos de los órganos bucofonatorios, como pueden ser la boca, la lengua, el paladar. Es decir, hacer pequeñas pruebas que nos demuestren que estas zonas no están afectadas. Y bueno, también los mismos autores nos recomiendan pruebas de discriminación de sonidos. Trastorno de la expresión del lenguaje o disfasia del desarrollo de tipo expresivo. En este trastorno, la edad promedio para diagnosticarlo está entre los 3 y los 7 años. Además, la distinción entre un niño con un desarrollo típico y uno que presente el trastorno van a ser los problemas en la expresión del lenguaje oral. Sin embargo, la comprensión de este lenguaje va a estar dentro de los límites normales. Esto es un aspecto muy importante. Además, va a existir la posibilidad de encontrar alteraciones en la pronunciación, pero no es en todos los casos. Para poder medir y evaluar ese trastorno, podemos utilizar pruebas estandarizadas como la batería evaluadora de las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura, o conocido como VEHNALE o VEHNALE. Esta es una modificación estandarizada de una prueba que se llama ABC de Filho. Es un instrumento de aplicación individual para niños y va a considerar habilidades básicas como articulación, vocabulario, percepción, discriminación auditiva. Otra prueba que podemos utilizar es el test de vocabulario en imágenes Peabody o TVIP. Este es un instrumento de aplicación individual para niños desde los 2 años y medio hasta los 18 años. Esta prueba va a medir el vocabulario receptivo o auditivo de un individuo, de palabras aisladas que el examinador va a pronunciar. Otro test que podemos utilizar es el Boehm Test, el cual es de aplicación individual, es oral y además va a aportar información relevante respecto a un área importante del desarrollo cognitivo-lingüístico infantil, que es la comprensión de conceptos básicos. Por ejemplo, la evaluación del entendimiento de arriba, abajo, izquierda, derecha, adentro, afuera. Finalmente, podemos ocupar también la batería de lenguaje objetiva y criterial o BLOC de Puyuelo. Esta va a incorporar conceptos actuales en psicolingüística justamente en relación con los diferentes componentes del lenguaje, que pueden ser la forma, el contenido y el uso. Y además, la valoración ligada al contexto dentro de una perspectiva global de desarrollo. Trastorno de la comprensión del lenguaje, disfasia del desarrollo de tipo receptivo o trastorno mixto de la comprensión-expresión. La edad promedio para diagnosticar este trastorno está entre los 2 y los 14 años. Además, la distinción entre un niño con desarrollo típico y uno que presenta este trastorno es que se van a presentar problemas en la comprensión del lenguaje, se van a presentar deterioros de la expresión del lenguaje y va a haber una alteración en la pronunciación de fonemas. Para la medición de la evaluación de este trastorno podemos utilizar pruebas estandarizadas como las matrices progresivas de Raven, las cuales son aplicables en todo sujeto, no importando su edad, educación, idioma, aptitud verbal y estado o aptitudes motrices. Esta se puede administrar de forma individual o colectiva y va a ser independiente totalmente del factor cultural. En general, este va a ser empleado para realizar un diagnóstico rápido de la capacidad intelectual y de las fallas perceptuales o reflexivas. Especialmente se recomienda su uso en poblaciones escolares. También podemos utilizar la escala de inteligencia de Wechsler o, en especial el WISC, el cual va a aportar 5 puntuaciones principales que van a ser cociente intelectual total y 4 índices que son la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento.
Este es de aplicación individual con un rango de edad de 6 a 16 años con 11 meses. Otra prueba que podemos utilizar es el test Illinois de aptitudes psicolingüísticas o ITPA. Su aplicación se recomienda en niños de 2 años y medio a 10 años y medio aproximadamente. Este test va a evaluar funciones psicolingüísticas implicadas en el proceso de comunicación, como los procesos receptivos, que son la comprensión auditiva y la comprensión visual, así como procesos de organización, que son la asociación auditiva y la asociación visual, y también procesos de expresión, que es la expresión verbal y la expresión motora. Afasia adquirida con epilepsia o síndrome de Landau-Kleffner. La edad promedio para diagnosticar este trastorno está entre los 3 y los 7 años. Es importante mencionar que la distinción entre un niño con desarrollo típico y uno que presenta esta alteración es que va a existir una pérdida de la capacidad de la comprensión y expresión del lenguaje tras un desarrollo normal en la adquisición de este, y además se suele acompañar de ataques epilépticos. Esto quiere decir que un niño va a tener un desarrollo normal justamente en la adquisición del lenguaje, pero entre los 3 y los 7 años tiene como ciertas regresiones, además de ataques epilépticos. Para poder medir este trastorno, justamente podemos utilizar varios tests estandarizados como el test de vocabulario Peabody que expliqué anteriormente, el test Illinois de aptitudes psicolingüísticas, también podemos utilizar la escala de inteligencia de Wechsler y también, por ejemplo, las matrices progresivas de Raven. Aunado a esto, podemos utilizar también la escala McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños. También es conocida como MSCA. Este es de aplicación individual y está diseñada para edades comprendidas entre los 2 años y medio y los 8 años y medio. Va a tener 18 test independientes, los cuales van a evaluar aspectos cognitivos y psicomotores del desarrollo del niño. Además, este test es sumamente útil, pues va a constar de una amplia serie de tareas cognitivas y motrices, y justamente esto va a evitar un tipo de ansiedad en la evaluación y va a favorecer el rapport entre el examinador y el niño. Este test va a permitir la obtención de índices o puntuaciones en 6 escalas: escala verbal, perceptiva manipulativa, numérica, general cognitiva, memoria y motricidad. Por último, también podemos utilizar el test gestáltico visomotor de Bender. Este está diseñado para evaluar el funcionamiento visomotor, justamente como el nombre lo dice, y se aplica en 2 fases, uno de copiado de diseños y el otro de recuerdo de los diseños dibujados. Además, tiene 2 pruebas complementarias que evalúan la motricidad fina y la percepción visual. Tratamientos psicológicos. Las intervenciones del trastorno del habla y del lenguaje pueden darse de muchas formas. Sin embargo, todas ponen especial atención al papel de los familiares y la escuela, ya que los cuidadores no solo determinan la forma en la que el niño adquiere el lenguaje, también están implicados en la evolución de sus dificultades. Es por eso que se propone siempre un plan multidisciplinar de intervención para poder realizar una intervención eficaz en caso de un desarrollo atípico. En la intervención logopédica no existe un programa estandarizado, por lo que se desarrolla un programa teniendo en cuenta las particularidades individuales, sociales y las características del trastorno del paciente. Esta intervención toma la comunicación como el fin y el medio por el cual se alcanza. Esta intervención es la más frecuente y se centra en 8 aspectos fundamentales: atención a las familias, adquisición de requisitos básicos para el lenguaje, nivel fonológico del lenguaje, nivel léxico-semántico del lenguaje, nivel morfosintáctico del lenguaje, nivel pragmático del lenguaje, enseñanza de la lectoescritura y atención escolar. Básicamente lo que hace esta intervención es generar y desarrollar las áreas con lo que los niños están teniendo problemas y también ayudar a los maestros y a su entorno
a que el niño pueda desarrollarse no solamente cuando está teniendo una intervención con el especialista, también en la escuela y en la casa, en las familias que le ayuden a poder tener actividades lingüísticas que le ayuden a desarrollar. La intervención psicoeducativa se centra en el trastorno lingüístico y en las dificultades de aprendizaje. Esto lo hace a través de una estimulación del lenguaje, de forma que el paciente logre desarrollar sus propias pautas de capacidad y las use. Esto permite la eficacia en técnicas instrumentales de lectoescritura, expresión, comprensión y comunicación. La intervención psicoeducativa busca incidir en las áreas de funcionalidad del lenguaje, competencia semántica, incursión en lo morfosintáctico, refuerzo de la lectoescritura y el incremento del aprendizaje lector comprensivo. En la aproximación interaccionista o intervención centrada en la familia, como su nombre indica, le da un papel muy importante a los padres o cuidadores, ya que se ha demostrado la relación directa que tienen con la aparición del lenguaje y el grado de competencia lingüística que desarrollan los niños. Dentro de esta intervención, los padres pueden tener dos vertientes. La primera es que pueden trabajar en conjunto con otros profesionales y la segunda es que se vuelve el único implicado con el tratamiento. Esto después de pasar por un entrenamiento previo que busca que se le prepare para los retos futuros. Durante el desarrollo de esta intervención, a través de los años, se ha tenido tres tendencias. La primera es que se busca la naturalidad de las estrategias. ¿Qué quiere decir eso? Que se pretende mejorar las relaciones afectivas de los padres y los hijos para que se logre una base adecuada para que el niño esté listo y apto para desarrollar nuevas habilidades. El segundo es que se busca lograr una metodología rigurosa y que tenga evaluaciones. Esto para poder realmente tener claro si la intervención tiene una relación causal con el desarrollo lingüístico del niño. Y por último, definir si esta terapia es eficaz o no, comparándola con las intervenciones tradicionales. Tratamiento psicológico específico. El tratamiento psicológico específico del que vamos a hablar es el multifactorial, el cual nos dice que el profesional que debe llevar a cabo el tratamiento de los trastornos y retrasos del lenguaje y el habla es el logópeda. Primero que nada, es de gran importancia reconocer que cuando se trata de trabajar con un individuo o niños que padecen algún tipo de trastorno, estos no tendrán el mismo desarrollo común con el que el resto del grupo lo cuenta. Y es importante como docente estar consciente de que la adecuación a los planes de clase es lo indicado para lograr brindar el apoyo necesario que este tipo de individuos necesitan. Es de gran importancia la monitorización de la autoestima del individuo para evitar un desinterés hacia los temas de tipo académico. Esto es relevante ya que se debe valorar el esfuerzo aplicado y fomentar la confianza en el lugar de trabajo en el que el niño se encuentra, para que de esta manera el niño se sienta motivado a aprender y desarrolle sus habilidades de manera adecuada. La familia es la principal estimuladora del lenguaje de un niño. Su papel en el tratamiento debe ser muy activo, al igual que el del centro educativo en el que el niño se encuentra estudiando. Esto con la finalidad de conseguir mayor información benéfica para la realización de la intervención. Dentro del ámbito psicolingüístico es fundamental la estimulación general del lenguaje, para que de esta forma el individuo desarrolle de manera adecuada pautas de capacidad y haga uso de estas mismas, para lograr una mayor eficacia en la expresión, comunicación y comprensión. Es por esto que se recomienda la intervención de expresión verbal, lingüística y adecuación del lenguaje a la tarea escolar. Esto podrá repercutir en diferentes aspectos, como la funcionalidad del lenguaje, la competencia semántica, el incremento del aprendizaje lector comprensivo y el refuerzo a la lectoescritura. Finalmente, se recomienda procurar incidir en la estructura y dinamismo de la intervención, esto con la finalidad de desarrollar habilidades de afrontamiento, así como en la comunicación, tanto en la sociabilidad del individuo. Para lograr una buena intervención logopédica, también se debe buscar mejorar su pronóstico en lo referente al aprendizaje, funciones cognitivas, relaciones sociales y comunicación. En general, una mejora total a su calidad de vida a largo plazo. Gracias por su atención.